Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo la bendita y buena palabra de nuestro Dios que nos alimenta, dice la Biblia. Ella es como un alimento para nuestra alma. A veces puede ser que no entendamos con exactitud lo que dice la palabra, pero eso no quiere decir que cuando la leamos estemos siendo alimentados. Para eso tenemos pastores, vídeos como estos, predicaciones, enseñanzas, cursos, talleres, devocionales y tantas herramientas que gracias a Dios tenemos hoy en día para entender, para comprender mejor la palabra de Dios. Pero aún con todo eso tenemos que leerla cada día de nuestra vida. El otro día alguien me preguntó, oye, ¿qué libro me recomiendas para seguir enamorándome del Señor? Y la Biblia, la palabra de Dios. Está bien tener todos los libros que tú quieras, es necesario también si queremos seguir creciendo, leer, informarnos y todo es necesario. Pero la Biblia es lo más hermoso que podemos leer cada día de nuestra vida. Vamos a leer esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 35, pero lo vamos a unir para entender mejor con el versículo 34, la anterior, que dice así, Mateo capítulo 13, versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Versículo 35, que es el que vamos a tratar hoy. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Recordemos que Jesús lleva un largo rato, un tiempo, hablando a través de parábolas, de ilustraciones. Y lo hizo con el propósito de que aquellos que no tienen buenas intenciones y aquellos que se estaban acercando al Señor para buscar algún motivo para poder acusarle y condenarle, entonces esa gente no pudiesen entender el mensaje. O como dice el versículo 13 de este mismo capítulo 13, que ya lo vimos días atrás, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Pero tenemos que entender que el Señor no tomó esta iniciativa de comenzar a enseñar a través de las parábolas, no tomó esta iniciativa a raíz de esta gente que estaba en su contra, sino que como dice Mateo en este versículo que estamos tratando, que estamos leyendo en esta ocasión, ya era algo que estaba profetizado, concretamente en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, versículo 2. Y esto es a mí algo que siempre me ha llamado mucho la atención. El hecho de ver cómo en Jesús se cumplió todo lo que el Antiguo Testamento profetiza. La vida de Jesús es una vida que siempre va acorde con la palabra de Dios. No se salió ni un solo milímetro de todo lo que estaba escrito, sino que toda la Escritura se cumplió en la vida de Jesús. Y por otra parte también me gustaría resaltar lo que dice este versículo de que Dios declara cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mira, entiende algo. Dios tiene respuesta a cada una de nuestras preguntas, a cada una de nuestras inquietudes, a todas las cosas que quizá no tienen respuesta, Dios sí la tiene. En este mundo hay muchas preguntas imposibles de responder. Pero sin embargo, Dios sí tiene todas las respuestas. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está dispuesto a manifestar, Dios está dispuesto a declarar esas cosas que están escondidas desde el principio del mundo. El problema está en que no hay gente que clame, porque la promesa es bien clara, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Pero lo que no está son esos hombres y esas mujeres que se pongan a la brecha en oración para clamar a Dios. Muchas veces queremos una respuesta de Dios sin antes orar a Dios. ¿Te das cuenta?
Queremos coger el camino fácil, queremos coger el camino corto, queremos ahorrarnos el trámite de pasar tiempo en intimidad con Dios. Queremos saltarnos, puentear ese mandato que Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 6, cuando Jesús dijo: oye, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero nosotros no. Nosotros queremos hacerlo todo a nuestra manera. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de quedarnos a solas con Dios. No podemos permitirnos el lujo de perder nuestro valiosísimo tiempo y cerrar la puerta de nuestra habitación y dedicarle 10, 20 o 30 minutos a nuestro Dios. Y claro, ya no hablemos de dedicarle una hora. Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y versículo 37, oye, ¿no habéis podido velar ni una hora conmigo? Oye, qué tremendo. Jesús se sorprendió de que sus discípulos no orasen ni una hora. Así que creo que el Señor se sorprendería muchísimo más al ver que hoy prácticamente hay muy pocos creyentes que oren una hora. Creo que hoy no tenemos muchas respuestas porque no queremos clamar al Dios de las respuestas. Y entonces sucede algo, y es que tomamos el camino rápido y muchas veces ese camino es erróneo. Hoy en día se ha levantado tanto el ministerio profético y una de las causas creo que es esta. La iglesia no tiene tiempo para buscar de Dios, así que dependemos de profetas que nos hablen en nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que algunos de esos profetas lo que dicen nada tiene que ver con la palabra de Dios. Déjame aclararte algo, mira, yo creo firmemente en que Dios ha puesto profetas entre nosotros, porque así lo dice Efesios capítulo 4 versículo 11, cuando se nos enseña que Jesús ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que sucede es que algunos aprovechados han manipulado por completo algunos de estos ministerios. Y algunos que, haciéndose llamar profetas, lo único que dicen son disparates. Si tú te das cuenta, las profecías que hoy se dan en las iglesias son: Dios abre las ventanas de los cielos para ti. Vienen tiempos nuevos. Dios te va a prosperar, veo ángeles obrando a tu favor, las puertas cerradas se abren, bueno, y un sinfín de cosas similares, ¿verdad? Claro, sin embargo, cuando tú te vas a las profecías del Antiguo Testamento, son todo lo contrario. Cuando un profeta como por ejemplo Jeremías, cuando Ezequiel, Isaías, Malaquías o tantos otros hablaban en el nombre de Dios, casi siempre eran palabras duras contra el pueblo. Palabras de o cambias o te va a pasar esto y lo otro. Y todas esas profecías encaminaron al pueblo de Dios. Pero claro, las profecías de hoy es que son totalmente diferentes. Y honestamente yo te digo una cosa, si tú a mí me das a elegir, me das a escoger entre leer la palabra de Dios con todas las palabras duras que hay, que muchas veces la palabra de Dios habla muy duro, honestamente yo prefiero quedarme con las profecías de hoy en día. Pues yo te lo digo claro, yo prefiero quedarme con una palabra que me diga un profeta de todo te va a ir bien, vuelvo y repito, las ventanas de los cielos se abren a tu favor y tantas cosas más. Yo prefiero eso antes que ir a la Biblia y leer cosas como por ejemplo: si quieres ser mi discípulo tienes que negarte a ti mismo. Cualquiera que ame a padre, madre, esposa, mujer, hijos más que a mí no es digno de mí. Si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz. Tú, como buen soldado de Jesucristo, sufrirás penalidades y un montón de cosas más. Y todo este tipo de errores nos ha llevado a reducir nuestra búsqueda de Dios. Y como no hay clamor, entonces Dios no puede declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que creo que es tiempo de clamar lo que el pueblo clamó en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y versículo 22. Queremos voz de Dios y no de hombres. Pero para eso
tenemos que esforzarnos en tener intimidad con nuestro Dios. Tenemos que esforzarnos para habitar al abrigo del Altísimo y entonces poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Dios cumple todas sus promesas, y una de esas promesas es: clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. El problema de hoy en día no es que Dios no hable, sino que el problema es que Dios no clama, que el pueblo no clama. Así que es hora de que cambiemos esa mala conducta de querer coger atajos, de querer coger el camino fácil, el camino corto, ir a los profetas de turno, irnos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y comenzar a clamar al Dios de la palabra, comenzar a confiar más en el Dios de la palabra, poder tener más tiempo para cerrar nuestra puerta y quedarnos a solas con Dios, con ese Dios que promete que si clamas, Él te va a enseñar cosas ocultas, te va a declarar cosas que estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú no has dejado de hablar. Tú no estás en silencio. Señor, yo creo que es tu iglesia la que está en silencio, o parte de la iglesia que está en silencio. Muchos creyentes que no oran, que no claman. Y yo oro en el nombre de Jesucristo para que tú nos despiertes a todos, a un fervor, a una pasión, a una devoción por orar, por buscarte, por tener intimidad, por cerrar la puerta de nuestra habitación y quedarnos a solas contigo, mi buen Dios. Gracias porque a pesar de nuestra mala conducta, tú siempre eres bueno con nosotros, Señor. Guíanos hacia toda verdad. Espíritu Santo, la palabra dice que tú nos guiarás hacia toda verdad. Gracias te doy, mi buen Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido que por favor compartas conmigo, hazme saber de qué se predicó ayer en la iglesia, qué fue lo que tu pastor o la persona encargada de llevar la palabra enseñó, compartió a la iglesia, y así yo también puedo aprender juntamente contigo. Ayer aquí en Fuerteventura estuvimos hablando acerca del compromiso. Tuve el privilegio no solamente de predicar aquí en las dos iglesias que pastoreo en Fuerteventura, sino que además el pastor Osman me dio la oportunidad de poder predicar en la preciosa iglesia de Tierra Alta a través del ordenador, y allí estuve compartiendo también la palabra del Señor acerca del compromiso, que Dios mediante, si todo sale bien, el sábado que viene se estará subiendo aquí al canal de YouTube. Pero hazme saber, ya sea por aquí, por el canal, por las redes sociales, por el teléfono, por donde quiera que sea, hazme saber de qué se habló ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.